Estamos de regreso en la hora clave y me encuentro complacida de conversar en este espacio con un hombre, un joven, un ciudadano y sobre todo un legislador comprometido con la labor social, con proyectos de leyes importantes y que ha dicho sí en la participación de la juventud en una Cámara Legislativa, diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional y representante del Partido Revolucionario Moderno. Con nosotros, Orlando Jorge Villegas. Muchas gracias por la invitación, un placer compartir con tu audiencia y con toda la persona que te sigue. Muchas gracias. Un placer a ti, Orlando. Qué bueno ver que jóvenes de diferentes partidos ocupen una posición donde se toman las decisiones, sobre todo en el primer poder del Estado, como es la Cámara de Diputados, en tu caso la Cámara Baja. ¿Cómo ha sido esta experiencia de incursionar en la política, sabiendo ya que vienes de una generación de familias, de hombres que ejercieron de manera enérgica y que jugaron roles importantes en la sociedad y en partidos políticos? Bueno, yo digo que ese es cuando uno viene de una familia política y uno tiene, por ejemplo, aspiraciones o incluso está en el mundo profesional, es parte del peso que uno carga, es llevar estos apellidos, que a veces la gente cree que eso abre muchas puertas, ¿verdad? Que abre muchas puertas, pero también exige una gran responsabilidad. El legado de mi abuelo, el doctor Salvador Reblanco, mi padre que está construyendo su legado en este momento, pero también mi abuelo materno, el doctor Víctor Villegas, que fue Premio Nacional de Literatura y un poeta muy reconocido aquí en la República Dominicana y en América Latina, pues son los pilares dentro de los cuales yo me he desarrollado académicamente, profesionalmente y ahora políticamente. Es un orgullo representar a mi familia en la política, en los espacios donde nos encontramos en este momento, como es la Cámara de Diputados, en el Partido Revolucionario Moderno, y todas esas enseñanzas que, por ejemplo, mi abuelo Salvador me inculcó desde niño en su casa. Mi padre me sigue inculcando. Mi otro abuelo, don Víctor Villegas, también trato de llevarlas en mi día a día, en mi trabajo, pero también en mi vida personal. Sabes que yo conversaba sobre la participación en las cámaras legislativas de nuestro país. También conversaba sobre primeras damas y sobre familiares de personas que hacen política. Y como decías, es interesante que se crea que por ser hijo de, nieto de, sobrino de o esposa de, sea más fácil construir un legado. Sin embargo, hay quienes piensan o tachan o dicen que porque no puedes tener un puesto, no puedes aspirar o no puedes construir un espacio aparte, porque entienden que si tu familia tiene un espacio, ya tú lo tienes de por sí. ¿Qué tan difícil fue para ti venir de saber que tuviste un abuelo presidente de la República, con qué peso y con qué cariño, tu padre, que ha sido un ente político importante y actual ministro de esta gestión, incursionar y abrirte un espacio por ti mismo? ¿Qué tan difícil fue eso para un joven sobre todo? Tú sabes que ese planteamiento que me haces es algo que siempre lo pienso, porque se acostumbra a juzgar que el miembro de una familia política que decida aspirar o acepte un cargo, por ejemplo en el gobierno central, o un cargo en un partido, es por el hecho de ser familia de quien, digamos, ha sido la cabeza política de la familia. Un abuelo, un padre, asumen un liderazgo político en una provincia, en una zona. Muchas veces la familia se involucra. Correcto. Y de esa familia nacen otros liderazgos, porque eso es lo que han visto básicamente toda su vida. En mi caso, yo he visto la política desde el día que nací. Cuando yo nací en la Clínica Corazones Unidos, en Naco, aquí en el Distrito Nacional, me cargaron mis padres, mis abuelos, y después fue el doctor José Francisco Peña Gómez que me cargó. Wow. Entonces yo viví en ese mundo, pero no solamente vivir, nacer en él, es disfrutarlo también. La política ha sido algo constante en mi vida de hogar, en mi vida de relación con mis abuelos, con mis padres, con otros familiares que también de alguna manera estaban involucrados en la política. Y de ahí pues me nació, digamos, la inquietud de involucrarme ya más de lleno. Pero yo creo que en una familia de políticos es fácil reconocer cuando una persona se gana su espacio. Correcto. Independientemente de la familiaridad que pueda tener con algún político que haya ostentado desde la máxima magistratura, como fue el caso de mi abuelo, hasta un alcalde, por ejemplo, un senador, correcto, diputado.
a el familiar de un político que le dan el cargo por ser familiar del político. Totalmente Entonces, de acuerdo. yo, independientemente de mi familia, que es una familia de políticos, o sea, porque quizás los más reconocidos son mis abuelos y mi padre, pero por ejemplo, mi madre ha hecho activismo político. Tengo tíos que hacen activismo político, tengo primos que hacen activismo político y nosotros como familia nos sentimos orgullosos de que la política no haya significado una apatía a nosotros, como quien dice, Sí. no queremos meternos en eso, Que es es muy el complicado. caso de muchos familiares. Generalmente eso es lo que pasa. Ujú. En nuestro caso nos hemos involucrado, nos gusta, nos apasiona y nosotros tenemos esa vocación de servir en la República Dominicana. Orlando, la participación de la juventud en el Congreso Nacional, ¿cuál es tu valoración? ¿Entiendes que hemos dado paso, que la participación es mayor, qué nos falta y qué le falta a los partidos políticos para dejar que los jóvenes den paso firmes y nosotros llegar a tener representaciones en las cámaras legislativas? El Congreso realmente es una representación del país. Y yo sé que a veces hay actitudes que son cuestionadas de algunos congresistas, pero quiero partir porque es literalmente un reflejo de lo que pasa en la República Dominicana. Tomando eso en cuenta, asimismo, en la República Dominicana, los jóvenes hemos ganado más espacio, no solamente en los partidos políticos, pero también en muchos lugares de toma de decisiones, desde el sector privado, fundaciones y, bueno, como dije, en la política. Asimismo, en el Congreso se ha reflejado, o sea, ya ahora la cuota de jóvenes presentes en la Cámara de Diputados es mucho mayor que en años anteriores. Ahora mismo yo diría que tenemos alrededor de 40 diputados que, digamos, están dentro del rango de edad que se reconoce como joven. Sin embargo, siento que tenemos más oportunidades de que, por ejemplo, en un próximo proceso electoral más jóvenes se involucren y nosotros como jóvenes tenemos el gran reto de no decepcionar a los que vienen detrás y quieren en algún momento ser diputado, ser senador, alcalde o regidor. Y creo que los jóvenes que estamos ahora en el Congreso hemos dado demostración de madurez entre nosotros mismos, independientemente de partido político. Existe, digamos, un propósito común, un acuerdo no escrito generacional de apoyarnos mutuamente, apoyar nuestras iniciativas, apoyar iniciativas de otros legisladores de nuestra generación. Existe un propósito de hacer una política diferente, de llevar propuestas diferentes y de lograr tener participación en las discusiones de muchos problemas nacionales que se dirimen en el Congreso Nacional. Hablemos de tu labor como legislador, hablemos de estos proyectos tanto de resolución como de leyes que te hayan permitido dar ese paso en favor de la sociedad y de esa comunidad de personas a la que representa. ¿Cuáles proyectos entiendes que han marcado tu paso por el Congreso de la República? Bueno, mira, en primer lugar, voy a comenzar desde algo tan simple como una resolución, que a veces las resoluciones la gente cree que uno las somete por llenar papel o por satisfacer alguna personalidad o algún grupo, algún sector, pero mira, por ejemplo, mi primer proyecto aprobado en la Cámara de Diputados fue una resolución que reconoce a los jóvenes que ganaron el concurso de la NASA del rover, que es un vehículo espacial, en el año 2020. De esa resolución que se sometió y fue aprobada a unanimidad en la Cámara de Diputados, fíjate cómo han surgido apoyos hacia ese grupo de partes de muchos del sector privado y del sector público. Salieron becas del Ministerio de la Juventud para esos jóvenes gracias a esa resolución que nosotros sometimos. Pero hoy día esos jóvenes que son estudiantes de INTEC, que es una universidad que tiene, digamos, este tipo de disciplinas modernas, como ingeniería aeroespacial, ingeniería mecánica, electrónica, etc., hoy día hacen actividades y tienen un apoyo fuerte de patrocinadores y son apoyados en sus concursos porque nosotros básicamente los presentamos ante el país con una resolución de la Cámara de Diputados. Eso por mencionarte un caso. Ahora te voy a otro caso, que ya si estos son proyectos con mayor amplitud y son proyectos de ley, como es el proyecto de ley de teletrabajo, que nosotros sometimos el año pasado, aún no ha sido aprobado, pero es un proyecto de ley que cuando sea aprobado va a impactar en todo el país. ¿Por qué? La cultura laboral del mundo está inclinada hacia la tecnología. Y la tecnología es el mecanismo por el cual se logra el teletrabajo. Ya hoy día, un millennial, un zillennial, difícilmente te quiere con un trabajo de 8 horas. Pero no porque no quiera trabajar, es porque la concepción es en base a resultados. Y la tecnología te lo permite y te permite la flexibilidad. Además que este proyecto de ley
te comento, a los jóvenes lo va a impactar. ¿Por qué? Porque la inversión para tu emprender va a ser menor que si tú tienes que trabajar, digamos, bajo las modalidades de trabajo tradicionales, que es un local, una oficina, Gastos. etcétera, los gastos que representan. Y emprender no es fácil en ningún lugar del mundo. Claro. Y por otro lado también, para nuestros jóvenes tiene un elemento de, primero, inclusión. Las personas, sobre todo los jóvenes discapacitados, que tienen un tipo de discapacidad física, van a poder ser contratados por una empresa sin tener que ir al lugar de trabajo que, por ejemplo, por un impedimento físico no pudiera ir. Y en segundo lugar, que para mí esto sí va a ser un impacto fenomenal, jóvenes, por ejemplo, de San Juan de la Maguana, de Elías Piña, de, por ejemplo, el sur del país, que quieran o puedan ser contratados por una empresa grande en la capital, en Santiago, Punta Cana, por mencionarte 3 ciudades grandes, van a poder ser contratados, pero no van a tener que irse de San Juan de la Maguana, no van a tener que irse de Elías Piña. La movilización de dejar una provincia. Correcto, que eso es algo muy común entre los jóvenes, que vienen a buscar oportunidades principalmente en la capital. Y el otro proyecto que hemos sometido de gran trascendencia es el proyecto de ley de deportes electrónicos. Mucha gente dice, ¿deportes electrónicos? Sí, ya lo que nosotros conocíamos como el jueguito, el Nintendo, no es un jueguito, no es el viciado, como le decían. Ya esto es un deporte que a nivel mundial está generando más de $1 billón. Y la República Dominicana no es ajena a esa realidad. Aquí tenemos una comunidad, para que tú sepas, entre jugadores profesionales, jugadores amateurs, el público que especta las competencias locales de deportes electrónicos, los que desarrollan contenido. Tú estás ligado a la comunicación, sabes que es un mundo muy grande, los que narran las competencias, los patrocinadores. ¿Sabe de qué universo estamos hablando en República Dominicana? De 5 millones de personas. O sea, la mitad de la población tiene interacción con los deportes electrónicos. Es decir, que de un juego pasó a ser un negocio. Una industria. Una industria. Yo prefiero llamarlo una industria deportiva. ¿Qué pasa con esta industria deportiva? Que en la República Dominicana no es reconocida como una disciplina deportiva. Entonces la ley de deporte, que es una ley que está súper desactualizada, no incluye los deportes electrónicos, los esports, como una disciplina deportiva, y por lo tanto los atletas no gozan de los beneficios del Sistema Nacional Deportivo que gozan otros atletas de disciplinas reconocidas. Pero con esta ley, el sector privado va a querer invertir en los deportes electrónicos. Correcto. Los inversionistas extranjeros van a querer aquí a venir a invertir. Y el gobierno le va a dar un espaldarazo a una disciplina que está sacando muchos jóvenes de la pobreza, porque este es el deporte más transversal en cuanto a desarrollo social refiere. Desde el jugador hasta el que crea contenido, hasta el que narra el juego. Yo tengo jóvenes y conozco jóvenes de 25, 24 años que ellos viven desde su casa narrando un juego en una computadora y se ganan fácilmente en un fin de semana $1,000. Nuestra realidad está cambiando bastante. Correcto. Y hay que adaptarnos a esos tiempos. Entonces, otro proyecto que no quiero dejar de mencionar brevemente, en el cual nosotros no fuimos proponentes, pero fuimos parte de la comisión que lo trabajó, fue el proyecto de ley del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Desde mi campaña yo siempre dije que iba a legislar a favor de la vivienda. La vivienda, decía el expresidente americano George Bush, cuando en el año 2001-2002 redujo la tasa de intereses para adquirir préstamo hipotecario, que el verdadero sueño de un americano era la vivienda. Y yo diría que ese es el verdadero sueño de todo ciudadano del mundo, tener tu propia vivienda. En un país como el nuestro, donde en los gobiernos pasados la vivienda no era prioridad, el déficit habitacional que existe cuando entramos el PRM al gobierno era enorme, y hacía falta una institución que pudiera cohesionar todos los esfuerzos en materia de vivienda. Y por eso creamos el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Además que se suprimieron instituciones como el EXOE, el INAVI, el INVI pasó a ser ministerio. Correcto. Y otros pequeños departamentos que básicamente eran duplicidad de funciones. Tenemos ahora, gracias a Dios, un Ministerio de la Vivienda con un ministro que es un joven, Carlos Bonilla, que está haciendo un gran trabajo con el programa Mi Vivienda, que el presidente Luis Abinader ha sido el gran promotor de ese programa, pero todo eso es fruto de una ley que pudimos también trabajar para impactar a toda la población dominicana. Totalmente de acuerdo. Estos son temas de interés nacional y son temas que identifican al dominicano, y queremos seguir conversando contigo sobre estos temas, pero lo haremos después de esta pausa.